La presentación de este video tiene como objetivo identificar los tipos de sintagma y paradigmas lingüísticos que existen en la lengua española. ¿Qué es un sintagma? Un sintagma en gramática es una palabra o un grupo de palabras que se articula en torno a un núcleo y que tiene función sintáctica. El sintagma está compuesto por un núcleo denominado núcleo sintáctico, alrededor del cual se organizan otros elementos. El núcleo sintáctico es la parte más importante del sintagma, el elemento de mayor jerarquía, pues es el que determina las características, la función y la forma en que los elementos se ordenarán alrededor del sintagma. Dependiendo de la función que cumplan dentro de la oración, los sintagmas pueden clasificarse en verbales, nominales, adjetivales, pronominales, adverbiales, preposicionales, conjuntivos e interjectivos. A continuación empezaremos a ejemplificar cada una de estas. El primer sintagma es el sintagma verbal. El sintagma verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo. Por ejemplo, en las siguientes oraciones: hace mucho frío afuera, quiero comer temprano y no he dormido ni un minuto. Nuestros sintagmas verbales son hace, quiero y he dormido. Nuestro segundo tipo de sintagma es el sintagma nominal. El sintagma nominal es aquel en cuyo núcleo hay un nombre o un sustantivo. Por ejemplo, en las oraciones María le explicó todo y las ciudades de nosotros no me gustan, los sintagmas nominales son María y ciudades. Sintagma adjetival o de adjetivo. El sintagma adjetival es el cual su núcleo está constituido por un adjetivo. Como sabemos, el adjetivo califica o determina a un sustantivo. Un ejemplo de esto podría ser: el libro es muy bonito. Como sabemos, en esta oración el adjetivo es bonito. Otro ejemplo puede ser: esta receta es fácil de cocinar. Aquí el adjetivo es fácil porque, como sabemos, está calificando o determinando ya sea al libro o a la receta. Luego vamos con el sintagma pronominal, que este es cuando el núcleo está formado por un pronombre. Tenemos de ejemplo de oración: le gusta mucho comer. Aquí el pronombre es le. También puede ser: ¿quién vino en la entrevista? El pronombre es quién. Ok, por consiguiente a mí me toca lo que es el tema de sintagma adverbial. Un sintagma adverbial se caracteriza por tener en su núcleo un adverbio. Por ejemplo, en las siguientes oraciones que voy a mencionar, aquí el núcleo es el adverbio. Fueron rápidamente a ver qué pasaba. En este caso, rápidamente sería lo que es el adverbio, por consiguiente es el núcleo. Caminaban muy despacio. Despacio en este caso sería el adverbio. Y estoy parado frente a la plaza. En este caso, frente es el sintagma adverbial. También se menciona el sintagma preposicional o prepositivo. Los sintagmas preposicionales o prepositivos son aquellos que tienen una preposición en su núcleo o que están encabezados por uno. Por ejemplo, con los siguientes enunciados que voy a mencionar, es: la vi desde mi casa. En este caso, desde sería la preposición y hacia dónde va ese camino. En este caso, hacia es la preposición que se maneja. Sintagma conjuntivo. El sintagma conjuntivo es aquel que tiene como núcleo una conjunción. Por ejemplo, en la oración María y Ricardo podemos encontrar la conjunción y uniendo estos dos elementos. Otro ejemplo es: Matías es más rápido que todos los demás. Que todos los demás viene siendo nuestra conjunción. O un último ejemplo podría ser: me gusta el azul así como el rojo, funcionando así como una conjunción. El sintagma interjectivo, como sintagma interjectivo, se denomina aquel cuyo núcleo está formado por una interjección. Las interjecciones son aquellas palabras que denotan o expresiones que por sí solas ya forman una oración. Por ejemplo, ay de mí, uy, qué rápido llegaste. Podrían ser dos de los ejemplos que nosotros conocemos como interjección. Ahora vamos a hablar de los paradigmas. Los paradigmas es la categoría morfológica que agrupa aquellas palabras con un mismo valor semántico y formal. El paradigma, tal y como es definido, se puede decir que es el conjunto de categorías morfológicas que están relacionadas dentro de dicha estructura. El paradigma lingüístico es el conjunto de elementos que pueden ocurrir en el mismo contexto o entorno. Los elementos son reemplazados por otros que van a ocupar exactamente la misma posición. Nuestro primer tipo de paradigma son los antónimos. Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son exactamente opuestos entre sí, es decir, que significan lo contrario a la una de la otra, siempre y cuando pertenezcan a la misma categoría gramatical o sean del mismo tipo de palabras.
La antonimia, que es como se llama este tipo de relación entre los significados de las palabras, puede ser de distintos tipos, dependiendo del modo en que las palabras se van a contradecir. Algunos ejemplos son ágil, torpe, divertido, aburrido, gordo, flaco. El segundo tipo de paradigmas son los sinónimos, que de alguna manera son dos palabras que del mismo tipo que poseen prácticamente el mismo significado. A pesar de que pueden poseer distintas formas, son palabras sinónimas. Un ejemplo son las palabras lejano y distante. Sin embargo, la sinonimia no es una relación exacta y rara vez las palabras tienen el mismo idéntico significado sin ningún matiz de algún tipo que las diferencie. Conjugación. Se le llama conjugaciones verbales, flexiones verbales o paradigmas verbales a los diferentes modelos por los cuales se modifica un verbo. En el caso de la lengua española, el verbo puede llegar a ser capaz a representar el tiempo, el aspecto, el modo, la persona y el número. Luego tenemos el accidente gramatical nominal, que son las modificaciones que sufren las palabras en las terminaciones, las cuales determinan relaciones sintácticas, y los accidentes gramaticales nominales son el género y el número. Y como hemos visto, el género es el morfema que indica los géneros, ya sea masculino y femenino, y el número es el morfema que indica si es singular o plural. Continuando con estos temas, vamos a abordar lo que es misma familia de palabras. La familia de palabras, también llamada familia léxica, es un conjunto de palabras que comparten la misma raíz, como por ejemplo claro, claridad, claramente, aclarar, aclaración y clarificar, que constituyen una misma familia de palabras por presentar la misma raíz, que en este caso sería floca. Y esto significa los rasgos más comunes en su significado. Siguiendo con los temas, abordaremos lo del mismo morfema derivativo. Un morfema derivativo es, por tanto, aquella partícula que se añade a la raíz de una palabra para crear nuevos significados. Cada una de las siguientes combinaciones que podemos hacer dentro de un morfema y una raíz son las diferentes palabras derivadas.